Hoy fue la fiesta de compromiso de José. Saqué del vestidor el vestido gris plateado que había planchado la noche anterior. Mientras me vestía, repasé mentalmente mi lista: anillo, contrato, tarjeta. No podía olvidar nada. En la cocina, mientras la tetera se calentaba en el fuego, abrí instintivamente la caja de terciopelo negro que reposaba sobre la mesa del comedor. Dentro, el anillo de esmeralda yacía en silencio. Era el anillo de bodas de mi madre, que heredé de mi madre. Lo usé al casarme y, años después, me lo quité al salir. Durante décadas, lo he guardado en esa caja forrada de seda, sin mostrarlo a la ligera. Quería que José lo tuviera hoy. Junto a él, preparé los documentos de la propiedad. Un apartamento de 2 habitaciones cerca del agua en Santa Mónica, con el balcón con vistas al océano. Pensé que sería un buen regalo de compromiso. Aunque, a decir verdad, nunca me había gustado Jasper. Lo conocí en la cena de cumpleaños de José. Esa noche iba bien vestido, era excesivamente educado y sonreía con demasiada frecuencia. Dijo que trabajaba en un bar de lujo, y algo en su forma de hablar de su clientela, conectada, me irritó. Tampoco me gustó el respeto superficial que intentó mostrarme. Pero José, al mirarlo, se iluminó. Sonrió de esa manera que suavizó todo su rostro, apoyó la cabeza en su hombro como si el mundo no pudiera tocarla. Me dejó atónito y en silencio. Se veía igual que yo cuando me enamoré por primera vez. Eso me asustó. Pero también me hizo callar. ¿Qué se suponía que debía decirle? Tenía 28 años, ya adulta. Cualquier protesta solo la alejaría aún más. No le había pedido mucho a lo largo de los años. Quería darle libertad y, siendo sincera, compensar la falta de compañía cuando era pequeña. Nos divorciamos cuando tenía 12 años. Después de eso, me convertí en la única adulta con la que realmente podía contar. Hice malabarismos con una carrera en crecimiento mientras aprendía a ser una madre confiable. La recogí del colegio, fui a todas las reuniones de padres y maestros, le enseñé a montar en bicicleta, le preparé sopa de pollo cuando se resfrió. Organicé nuestra vida para que fuera estable, algo seguro, para que no sintiera el vacío que dejó su padre. Ella solía decir: mamá, eres increíble. Nunca me preocupo por nada. Yo solo sonreía y le daba palmaditas en la cabeza. Nunca le dije que perdía el sueño preocupándome todo el tiempo. Pero últimamente, ha estado diferente. Menos fácil de leer. Recuerdo el día que me dijo que quería una fiesta de compromiso un poco más formal. Incluso me ofrecía cubrir los gastos. Se rió y me dio las gracias, y luego bromeó: mamá, siempre estás tan ansiosa. Sé que bromeaba. Pero esa palabra, ansiosa, me pilló desprevenido. Así que hoy, al guardar el anillo y los papeles del condominio en mi bolso, sentí una ligera inquietud. No arrepentimiento. Solo esa tensión familiar de saber que lo has hecho todo bien, y aún temer que algo salga mal. Entré al estudio y revisé de nuevo los documentos de la propiedad. El nombre de José ya estaba escrito. El de Jasper seguía en blanco. Pensé que, si me miraba a los ojos y decía: es con él con quien quiero pasar el resto de mi vida, firmaría sin pensarlo 2 veces. No fue una aprobación ciega. Solo quería ser su apoyo cuando diera ese paso. Terminé de vestirme, el mismo vestido gris plateado, elegante pero discreto, sin que llamara la atención, pero lo suficientemente respetable para la ocasión. Me puse un poco de perfume y me miré en el espejo. Tenía arrugas en las comisuras de los ojos, pero algo más suave en la curva de la boca. Cogí mi bolso. Dentro estaban el anillo, el contrato, una tarjeta escrita a mano y un pequeño regalo que había elegido solo para ellas dos. Los tacones de 8 centímetros que había junto a la puerta se tambalearon un poco al ponérmelos. Aún así, los llevaba puestos. Hoy era su gran día. Tenía que presentarme como su madre y como alguien que pertenecía a la primera fila. Antes de bajar, agarré la vieja foto pegada en la puerta del refrigerador. Era una huella de mano que José hizo a los 7 años, con las palabras «agradecida por mamá», escritas con letras torcidas. No estaba segura de si ella siquiera la recordaba, pero yo sí.
Lo deslicé suavemente en el bolsillo más interior de mi bolso, escondido debajo de la caja de terciopelo del anillo. En cuanto giré la llave, me invadió una sensación extraña. Como una brisa que removía el aire, sin frío, pero inquietante. Como lágrimas que brotaban, no de tristeza, sino de algo más intenso. Me dije, será feliz. Entenderá el significado de todo esto, aunque hoy no encuentre las palabras. Cuando el coche salió de la entrada, no miré hacia la casa. Ya estaba concentrado en llegar temprano, revisar el montaje, saludarla. Y apoyarla cuando me necesitara. Tal como lo había hecho durante las últimas 2 décadas y pico. Llegué media hora antes. Ya estaban montando el local. Desde el aparcamiento, vi una pancarta personalizada colgada sobre la entrada. José y Jasper, hoy comienza para siempre. Escrita en una letra dorada que brillaba lo suficiente como para hacerme entrecerrar los ojos. Era un local alquilado, el segundo piso de un club de vinos con terraza. Animado, bullicioso, ya abarrotado. Entré con la pequeña caja de regalo en la mano, envuelto al instante por el aroma a rosas y champán. José estaba de pie en el centro, luciendo un vestido de satén color rubor. Llevaba el cabello recogido tras las orejas en suaves ondas, y su sonrisa era radiante y espontánea. Al verla, mi primer pensamiento fue, ¡qué hermosa! Más impactante que nunca a su edad. Tenía esa seguridad moderna que llena una habitación. Estaba a punto de acercarme cuando, sin reparar en mí, se vio arrastrada hacia un grupo de amigos que brindaban. Jasper me vio primero y se acercó desde la barra. Mary, dijo, con los brazos abiertos como si fuera de la realeza. Te ves increíble hoy. Le di una sonrisa educada. Hola, Jasper. Extendió la mano hacia mi bolso, pero sus dedos se detuvieron al rozar la caja de regalo. ¿Y esto es? Un regalo. Para los dos, dije con dulzura. Arqueó las cejas. Qué considerado. Me condujo a una mesa auxiliar en un rincón, donde se amontonaban regalos sin abrir y vasos de papel. Sin mucha ceremonia, dejó la caja, se giró y gritó. José, tu mamá está aquí. José la miró de reojo. Su sonrisa se esbozó, solo por un instante, antes de adoptar una expresión serena, lista para la cámara. Mamá, lo lograste. Se acercó y me dio un abrazo rápido y superficial. Antes de que pudiera decir nada, metió en el marco a una joven con un vestido color piel de tirantes finos. Ella es Rose, mi compañera de cuarto en la universidad. Ahora es editora de moda en Nueva York. Asentí con la cabeza hacia Rose, pero José ya se había girado para saludar a alguien más que ofrecía un brindis. Me quedé allí un momento, recomponiendo mi expresión. No estaba triste, precisamente. Solo desconcertado. En esa breve introducción, no mencionó que yo era su madre. Pero sí mencionó a qué se dedicaba Rose. Estaba a punto de adentrarme más en la habitación cuando escuché su voz de nuevo. Mamá, ¿puedes completar el champán? Me giré. Ella me saludaba con una mano, sosteniendo una flauta vacía en la otra, sonriendo como si lo hubiéramos ensayado un montón de veces. Parpadeé y luego instintivamente tomé el vaso y caminé hacia la barra. El camarero me guiñó un ojo. Hay mucha gente hoy. Sí, asentí, manteniendo el tono sereno. Tomé el vaso rellenado y me di la vuelta para regresar. Solo para oír otra llamada desde el otro lado de la sala. Oye. Esa mesa está un poco desordenada. ¿Te importaría limpiarla? La necesitamos para las fotos. Esta vez era una amiga de José, una joven que no reconocí, sentada tranquilamente en el brazo del sofá. Señaló hacia la mesa junto a la ventana, con un tono ligero pero con una naturalidad arrogante que no dejaba lugar a un no. Me acerqué. Efectivamente, había algunos círculos de agua en la superficie. Tomé una servilleta y los limpié. Justo cuando la dejé, alguien cerca rió entre dientes y dijo, «Tu hija tiene mucha suerte de tener una madre tan servicial». Sonreí cortésmente y no dije nada. Las risas se diluyeron en otras conversaciones, y de repente me sentí como un simple asistente,
rondando fuera de cada círculo, sin pertenecer a ninguno. Rose pasó y comentó por encima del hombro. El equipo de Jasper sí que atrajo a mucha gente. Son interesantes, ¿verdad? Seguí su mirada. Un grupo de mujeres con atuendos llamativos y perfumes intensos rodeaban a Jasper, piando sin parar. Parecía estar en su sitio, encantador sin esfuerzo, como si hubiera nacido para actuar ante el público. ¿Y yo? Me sentí como un intruso detrás del escenario que no se suponía que viera el espectáculo. José se acercó a mí con una copa de vino en una mano y un plato de postre en la otra. Mamá, ya está aquí el pastel. ¿Puedes ponerlo donde no tape el tablero de firmas? Su tono era desenfadado, como si estuviera dando instrucciones a un voluntario del evento. Tomé el plato y lo moví como me indicaron. Justo cuando me giraba para irme, alguien se acercó. Una prima lejana, en voz baja, ¿no estás enfadada? Sonreí levemente. Es su día. No quiero arruinárselo. Ella frunció el ceño, no dijo nada y se alejó para buscar una bebida. Me quedé allí un momento, apoyando la mano en el borde de la mesa, consciente de repente de lo frío que estaba el mantel. José se reía a carcajadas cerca. Esa risa que parecía demasiado perfecta, demasiado ensayada. Conocía esa risa. Era la misma que usaba cuando trabajaba en relaciones públicas. La cara de, todo está bien, para el público. Y entonces recordé. El anillo de reliquia seguía en mi bolso. El contrato de propiedad también. Debían entregárselos esta noche. Pero, ahora. Ahora, dudé. Al principio, ignoré las pequeñas peticiones. Probablemente solo estaba nerviosa, absorta en el caos de la fiesta. Pero para las 7 de la tarde, la multitud se había vuelto más densa, y esas peticiones se habían vuelto constantes, descuidadas, irreflexivas y cada vez más evidentes. Acababa de terminar de poner el pastel cuando alguien me preguntó, «Oye, José, ¿tu mamá sigue por aquí? ¿Podría traerme unas servilletas?» José, con una copa de champán en la mano, sonrió desde el otro lado de la sala. Debería serlo, es muy buena en esto. Siempre sabe cómo cuidar a la gente. Pregúntale. No me miró. Simplemente lo dijo como si yo fuera parte del equipo de catering, como si mi papel en este evento fuera algo inevitable. No me moví. Pero ni 30 segundos después, una amiga de Jasper, una mujer con un vestido ceñido de lentejuelas, se acercó y me mostró su plato vacío. «Estás con las bebidas, ¿verdad? ¿Me traes otro moscato?» Parpadeé, sorprendida. Antes de que pudiera responder, José apareció a mi lado, sonriendo con naturalidad. Sostenía una bandeja llena de copas de champán. «Mamá», dijo alegremente, «son para los amigos de Jasper. ¿Puedes llevártelos? Están un poco atascados en el rincón del fondo, demasiado llenos». Tomé la bandeja sin pensarlo. Los vasos fríos chocaron entre sí. Recordé la última vez que caminé así, hacía 20 años, en el lanzamiento de un producto que organicé. Solo que entonces, llevaba un traje a medida. Yo era el anfitrión. No el ayudante. Ni siquiera notó mi silencio. Simplemente se rió y añadió, «Siempre has tenido las manos más firmes que yo, no derrames la bebida». La gente se rió. No supe quién empezó, pero la risa era de esas que suenan ligeras, demasiado ligeras. De esas que se superponen a un insulto suave y lo llaman cariño. Llevé la bandeja entre la multitud hacia el círculo de Jasper. La mayoría eran sus antiguos compañeros de bar, ruidosos, teatrales, amantes del espectáculo. Una chica, de apenas 20 años, tomó una copa y me guiñó un ojo. «La fiesta de tu hija mola. Hasta el personal de servicio es de alta gama». No respondí. Solo sonreí. Y sonreí tanto que mis mejillas empezaron a entumecerse. De regreso, encontré a Rose de pie junto a la ventana, mirándome. Su expresión era incómoda, intentaba no mirarme a los ojos, pero no lo conseguía. Le hice un pequeño gesto con la cabeza. Uno de los pocos gestos de la noche que provenían de algo real.
Me senté en una silla cercana, con la esperanza de descansar un momento. Pero casi de inmediato, alguien se acercó y me entregó una pequeña pila de platos. Parece que sabes cómo funcionan las cosas aquí, dónde deberían ir los postres. La forma en que dijo, parece que lo sabes, fue casual, como si hubiera sido parte del equipo de catering desde el principio. Antes de poder responder, una voz me interrumpió. Ya es suficiente. Era mi prima lejana, saliendo de un rincón, mirando fijamente a José. Es su madre. No el personal. José se quedó paralizada. Su sonrisa se endureció, apenas captando la pausa. Anda ya, rió, pasando el brazo por el de la mujer como si fuera un malentendido. No te pongas tan seria. A mi mamá le encanta ayudar con estas cosas. Es increíble, organizaba ella misma todas mis fiestas de cumpleaños cuando era niña. Lo dijo con ligereza y alegría. Pero sus ojos nunca se encontraron con los míos. Sentí que mis dedos se apretaban alrededor del borde de mi bolso hasta que se me pusieron blancos los nudillos. Sabía que no tenía malas intenciones. Pero era esa facilidad irreflexiva, la forma en que me usaba como una herramienta confiable. No una madre. Solo una herramienta que resultó ser eficaz. Me levanté y dije suavemente, necesito un poco de aire. Nadie me detuvo. Nadie me siguió. Salí a la terraza del segundo piso, el viento me alzaba el dobladillo del vestido. Abrí mi bolso. La caja de terciopelo negro reposaba tranquilamente dentro, intacta. Saqué el anillo y lo sostuve en mi palma. Hacía frío. Como el aire nocturno, tan intenso que me hizo despejar. Pensé en mí misma esa mañana. Eligiendo el vestido adecuado, revisando 3 veces los documentos, guardando esa tarjeta que había escrito a mano, mamá está orgullosa de ti. Siempre había creído que si actuaba con la suficiente calidez y consideración, podría convertirme en la única persona en su vida digna de profundo respeto. Pero justo ahí, en ese momento, lo vi con claridad. Tal vez, para ella, yo siempre había sido solo el plan B. El siempre confiable y siempre disponible plan B. Respiré hondo, guardé el anillo en su caja y lo metí en el fondo del bolso. Lo apreté. Fuerte. No lloré. No me enfurecí. Simplemente me senté, viendo cómo el cielo se oscurecía, mientras un pensamiento tomaba forma lentamente en mi interior. Suficiente. No recuerdo cuánto tiempo estuve en esa terraza. Solo que cuando el viento me entumeció las palmas de las manos, finalmente miré hacia abajo y vi que aún aferraba la caja del anillo. Dentro, la fiesta seguía ardiendo. La luz se derramaba por los altos ventanales, la música y las risas se fundían en algo cálido y vacío. Pero yo sabía que esa celebración no tenía cabida para mí. Me puse de pie y guardé la caja en mi bolso. Y ese momento fue como una ceremonia. No una salida. Una recuperación. Bajé las escaleras. No se lo dije a nadie. Me subí al coche sin hacer ruido y conduje a casa. Eran las 11:30 cuando la puerta del garaje se cerró de golpe detrás de mí, resonando en la casa vacía. Me quité el vestido, me limpié el maquillaje y dejé el bolso en el escritorio de mi estudio. La caja del anillo seguía dentro. No la saqué. Simplemente la miré un rato. La sala estaba en silencio. Me serví un poco de bourbon en un vaso, sin hielo. Tomé un sorbo. La quemadura me golpeó con fuerza, deslizándose por la garganta. Y por primera vez, me pregunté. En esta historia de madre e hija, ¿la he amado verdaderamente? ¿O he estado tratando de espiarla? Recordé cuando José tenía 12 años. La primera pelea de verdad que tuvimos. Ella quería pasar el verano en Europa, y yo no podía prometérselo. Me acababan de asignar a un importante caso de crisis de relaciones públicas. Trabajaba 15 horas al día, casi sin respirar. Cuando le dije que no, cerró de golpe la puerta de su dormitorio y no me habló durante 3 días completos. Pensé que era solo la adolescencia. Ahora me pregunto.
Quizás ese fue el momento en que perdimos el equilibrio por primera vez. Después de eso, me desviví por arreglarlo. Siempre con miedo de que un día se diera cuenta de que le había fallado. La envié a las mejores escuelas. Le compré su primer auto. Incluso cubrió la deuda de la tarjeta de crédito de su negocio que fracasó a los 22 años. Ella nunca me preguntó si quería algo. Acepté su dependencia. Toleré que me tomara. Me dije a mí mismo que era amor. Pero esta noche, de pie en una sala llena de desconocidos con una bandeja de champán en las manos, confundida con el personal, mientras mi hija sonreía y guardaba silencio, fue cuando finalmente lo vi con claridad. Me habían borrado por completo de esta relación. Ya no era su madre. Era un recurso. Una pieza del sistema operativo de su vida a la que podía recurrir cuando lo necesitara. El teléfono sonó mientras revisaba los documentos de la propiedad. La pantalla se iluminó con Brayden, un viejo amigo y abogado de confianza. Dudé un momento y luego contesté. ¿Aún estás despierto?, preguntó, sonando un poco sorprendido. Acabo de llegar a casa. Dejé mi vaso y me hundí en el sofá. ¿Qué tal la fiesta? Hizo una pausa, como si se diera cuenta de lo superficial que sonaba. ¿Lo estás llevando bien? Esperé un momento. Luego dije en voz baja, Brayden, creo que por fin me di cuenta de algo esta noche. Quizás he estado haciendo alguna tontería durante los últimos 15 años. ¿Qué es eso? Convertir el amor en una obligación. Como si fuera un proyecto que tengo que seguir cumpliendo. Hubo un silencio de su parte antes de decir suavemente, Mary, no eres la única madre que ha cometido ese error. Solté una risita. No esperaba que fuera tan obvio. Dejó que sus amigas me llamaran camarera. Me hizo limpiar mesas y repartir champán. Dijo que era genial para esas cosas. Delante de todos. Brayden murmuró algo en voz baja. Luego, con más claridad, no es solo cuestión de emociones. Mary, tienes que protegerte. Lo sé. Miré la carpeta sobre la mesa. He decidido no darle la casa. Y me quedo con el anillo. Decirlo en voz alta fue fácil. No fue como una pelea, sino más bien como exhalar después de contener la respiración demasiado tiempo. No es para castigarla, añadí. Es solo que, por primera vez, estoy poniendo un límite. No como su madre. Solo como yo. No respondió de inmediato. Brayden rara vez elogiaba con facilidad, pero oí el sonido de una respiración profunda al otro lado. Eso podría ser lo más inteligente que hayas hecho jamás. Sabes, dije, mirando la tenue luz de la lámpara del estudio, pensaba entregarle los documentos esta noche. Iba a decirle, bienvenida a tu nueva vida. Pero ahora creo que, no está lista para una vida con verdaderas responsabilidades. Lo oí barajar papeles, como si estuviera escuchando mientras tomaba notas mentales. Si está pensando en cambiar sus planes patrimoniales, puedo revisar los documentos. Todavía no, dije en voz baja. Primero, necesito aclarar mis sentimientos. Esta noche fue una llamada de atención. Ya terminé de limpiar lo que dejó. Brayden no dijo mucho, solo dejó escapar un suspiro breve y divertido. Un sonido limpio. Casi una risa. Entonces, ¿hasta qué hora te quedarás despierto esta noche?, preguntó. Solo un poquito más. Después de colgar, me quedé allí sentada con la mano apoyada en el brazo del sofá. Mis ojos se posaron en el cajón donde había guardado la tarjeta. Mamá está orgullosa de ti. Las palabras sonaban diferentes ahora. Ya no era una mentira. Pero tampoco toda la verdad. No estuviera orgulloso de ella. Simplemente, finalmente quería estar orgulloso de mí también. A la mañana siguiente, acababa de servirme mi primera taza de café negro cuando sonó el teléfono. El nombre de José iluminó la pantalla. Dudé por un segundo y luego respondí. Mamá, dijo de inmediato, con la voz irritada. ¿Cuándo te fuiste anoche? Sobre las 8, respondí,
tranquilo y sereno. Se estaba llenando. No quería interrumpir. Hubo una pausa. Luego fue directo al grano. No vi el anillo. Tomé un sorbo de café y me senté en la isla de la cocina. Lo traje, dije sin rodeos. Pero decidí no darlo. Se quedó en silencio un instante y luego soltó una risa suave e incrédula. ¿Por qué? Dijiste que estabas lista. Dije que si todo salía bien, te lo entregaría. Dejé la taza. Lo que vi anoche no me pareció bien. ¿Te refieres a lo del champán? Alzó la voz, a la defensiva. Sabes que fue un caos. No quise decir nada malo. No fue solo eso, dije. Fue como me trataste. Toda la noche. Su respiración se aceleró. ¿En serio me lo reprochas? Mamá, tengo 28 años. ¿Qué? ¿Quieres que me aferre a ti como una niña de 10 años en mi propia fiesta? Nunca te pedí que te aferraras, dije con tono firme. Te pedí respeto básico. No respondió de inmediato. Conocía ese silencio. Estaba eligiendo con cuidado sus siguientes palabras. No respondí. Su pregunta quedó en el aire como un desafío, pero me quedé quieto, mi silencio más fuerte que cualquier palabra. José se burló, casi incrédula. Así que esto es un castigo, ¿no? Lo tenías todo preparado, la casa, el anillo, ¿y ahora no dices nada? No es un castigo, dije, con un tono aún más cortante que el suyo. Es un límite. Miré fijamente a los ojos. He pasado demasiados años olvidando dónde termino yo y empiezas tú. Soltó una risa amarga. ¿Así que ahora estás en una fase de autodescubrimiento? Te das cuenta de que Jasper y yo ya hablamos con el agente inmobiliario, ¿verdad? Estábamos esperando a que dijeras que sí. Lo sé. Mi voz no era fuerte, pero fue cortante. Ya no diré que sí. Su compostura se quebró. Me lo prometiste. Dijiste que podía tener el anillo. Lo dijiste. Y lo dije solo si todavía me parecía bien. El silencio del otro lado fue repentino y pesado. Luego dijo fríamente, entonces tal vez sea hora de que redefinamos lo que somos el uno para el otro. Tal vez deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo, respondí. Ella colgó. No colgué el teléfono de inmediato. Me quedé mirando la pantalla negra. No me temblaba la mano. No se me aceleraba el pulso. De hecho, una extraña calma se apoderaba de mí, serena y segura. 10 minutos después, llegó un nuevo mensaje de texto. José, Jasper quiere hablar. Pasaremos a las 7. No respondí. A las 7:05 sonó el timbre. Ya estaba sentado en el sofá de la sala. Había 3 vasos vacíos en la mesa de centro. Sin té, sin pretensiones. Esta noche, no iba a ofrecer consuelo. La puerta se abrió. José entró primero, con una sonrisa aún más rígida que la noche anterior. Como si nada hubiera pasado esa mañana. Hola, mamá, dijo, dejando el bolso. Jasper quiere preguntarte algo. Jasper lo siguió, con su impecable profesionalidad, traje a medida, zapatos lustrados, cabello engominado hacia atrás. Se sentó, cruzó las manos sobre las rodillas, con esa cara de «te estamos aquí para hablar de asuntos importantes» que casi me hizo reír. Mary, empezó, en voz baja y seria, con la mirada intentando parecer sincera. Entendemos que estabas molesta anoche. De verdad que sí. Pero esperamos que lo pienses a largo plazo. Lo miré fijamente con expresión vacía. Continuó, sobre la casa, ya hemos hablado con un agente, incluso hemos contratado a un contratista para la remodelación. Si se retira ahora, nos pone en una situación muy difícil. José intervino con un tono más brusco. Sabes que el mercado está subiendo. Contábamos con cerrar este mes. Finalmente hablé. No tienes un problema de casa. Tienes un problema de derecho.
Ambos entraron asumiendo que la casa ya era suya, como si yo solo fuera el cajero automático para ponerlo todo en marcha. José entrecerró los ojos. Siempre dijiste que solo querías que fuera feliz. Pues bien, ahora soy feliz. Encontré a alguien con quien quiero construir una vida. Y justo cuando más importa, te echas atrás. ¿Sabes que ya le dijimos a la gente que pagarías la entrada? Su voz se tensó. ¿Te estás echando atrás por unas cuantas bromas? ¿De verdad vas a hacer esto? Respondí en voz baja, no se trata de bromas. Su rostro se ensombreció. Rió, cortante y sin humor. ¿Así que esa es tu definición de respeto? ¿Quieres que me pare frente a todos y diga, uy, mi mamá cambió de opinión? Jasper intervino. No estábamos pidiendo nada nuevo. Simplemente seguíamos el plan que nos diste. El plan, dije, se forjó cuando aún sentía que me trataban como a tu madre. No como a tu administradora de activos. Me volví hacia José. Me miró con desprecio. ¿Respeto? ¿Crees que me respetabas de pequeña? Siempre trabajabas hasta tarde, nunca estabas en casa. Cuando había tormenta y se iba la luz, me metía entre las sábanas muerta de miedo. ¿Dónde estabas entonces? Su voz se elevaba con cada palabra. ¿Y ahora qué? ¿Has descubierto límites? ¿Crees que eso te convierte en un héroe? ¿De verdad crees que retener regalos me va a enseñar una lección profunda? Luego vino la explosión. Siempre agitas esa tarjeta de «soy tu madre», como si valiera algo. Pues adivina qué. No lo vale. Inhalé lentamente, conteniendo el dolor en mi pecho. No pido disculpas. Simplemente decido dejar de apoyar a alguien que usa mi amor para menospreciarme. Dio una palmada en el reposabrazos. Genial. ¿Y qué? ¿Quieres ver qué pasa ahora? ¿Dónde se supone que vivamos? ¿Y qué? ¿También te llevas el anillo? No dije nada. José soltó una carcajada apretando los dientes. ¿No te parece cruel? ¿Me estás quitando todo solo porque no me porté bien en público? Jasper me miró con un tono más tranquilo que el de ella, pero más frío, más calculador. Mary, esto no es una amenaza. Pero tienes que entender que todo, desde el calendario de la boda hasta la hipoteca, ya está en marcha. Si te echas atrás ahora, generarás mucha presión para todos los involucrados. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Seguro que quieres ser quien lo arruinó todo? Me puse de pie. Mi voz era suave, pero cada palabra tenía un gran peso. Si tu definición de apoyo familiar es que debe entregarse cuando se lo pidan, o si no, es sabotaje, entonces sí, me retracto. Los ojos de José estaban enrojecidos. Apretó los dientes. Te arrepentirás de esto, mamá. Te lo juro. La miré a los ojos, con la voz tranquila, quieta como un lago invernal. Ya me he arrepentido de muchas cosas, sobre todo de las veces que esperé demasiado para decir que no. Se levantó de golpe, como si le hubiera dado una bofetada. ¿De verdad te retractas? Asentí y me levanté para recibirla. Sí. Ya tomé mi decisión. Jasper le puso una mano en el hombro y se inclinó para susurrarle algo. No lo oí, pero su lenguaje corporal era claro, intentaba que se calmara, que mantuviera la compostura. No tenía intención de decir más. En ese momento, ya no necesitaba su comprensión. Y finalmente vi la verdad. Algunas relaciones se empiezan desequilibradas. Y el error es creer que una sola persona puede sostenerlas para siempre. Se marcharon poco después. Cuando la puerta se cerró tras ellos, volví al sofá. Los 3 vasos de la mesa de centro seguían intactos. Tomé el de José y vertí el agua por el fregadero. No sé exactamente a qué hora se fueron. Pero lo imaginé con claridad, el rostro de José se contrajo de incredulidad al oír el clic de la puerta al cerrarse. Después de ese día, dejé de responder sus llamadas. 3 días después, apareció en la oficina de Calvin, mi exmarido. Su padre biológico.
Solo me enteré de ello más tarde a través de alguien que ambos conocíamos. Calvin, ahora con su cuarta esposa, vivía en una elegante casa inteligente en Silicon Valley, con piscina y reputación de no enviar nunca tarjetas de Navidad. José se sentó en el sofá de cuero de su oficina, intentando sonar lo más ligera y cariñosa posible. Papá, no intento interrumpir tu trabajo. Es solo que, me topé con algo muy difícil. Calvin estaba en su escritorio, hojeando un informe de ventas. Escuché que tú y tu mamá tuvieron una pelea, dijo rotundamente. José forzó una sonrisa. De repente dijo que ya no pagaría la entrada. La verdad es que no sé qué hice mal, últimamente parece otra persona. Calvin respondió con un desinteresado, sin levantar la vista. José apretó la mandíbula y siguió insistiendo. No le pido nada nuevo. Lo prometió. Ahora se retira y Jasper y yo estamos hechos un lío, el papeleo de la hipoteca ya está a medio hacer. Calvin finalmente cerró la carpeta y miró hacia arriba. José, dijo lentamente, con un tono sereno, profesional y ensayado. ¿Sabes quién te ha criado desde que tenías 12 años? José parpadeó, claramente sorprendida por dónde iba esto. No te culpo, continuó. Solo digo la verdad. Durante los últimos 20 años, tu madre ha sido quien te ha alimentado, vestido y pagado todas las cuentas. Sinceramente, no he hecho mucho. Sí, le enviaba dinero cada año, pero seamos realistas, era simbólico. No era una cuestión de crianza. José abrió la boca pero no salieron palabras. Calvin se levantó y caminó hacia la ventana. Ahora tengo una nueva familia. Mi esposa incluso está pensando en tener un hijo. No quiero volver a involucrarme financieramente en mi anterior matrimonio. El rostro de José se oscureció. Eres mi papá, dijo ella casi susurrando. Él asintió. Legalmente, sí. Pero ambos sabemos que no tenemos una relación seria. Y lo más importante, ya no eres una niña. Estás pidiendo que alguien asuma la responsabilidad. Esa responsabilidad ya la ha llevado, durante más de 2 décadas, otra persona. No yo. Se giró con voz firme. Deberías estar hablando con ella. Las yemas de los dedos de José se clavaron con fuerza en la correa de su bolso. Ya dijo que no me ayudaría, murmuró con la mandíbula apretada. Ahora, de repente, se dedica a esta mierda de autosuperación y me lo echa todo a mí. Calvin levantó las manos encogiéndose de hombros. Aún así, no significa que me inmiscuya. Regresó a su escritorio. Y para que quede claro, si viniste a pedir dinero, déjame ahorrarnos tiempo a ambos. La respuesta es no. Ni un centavo. José se puso de pie, apenas conteniendo su frustración. Gracias, papá. Al menos eres más rápido que mamá para callarme. Calvin permaneció impasible y no dijo nada más. Dio media vuelta y salió. La puerta se cerró de golpe tras ella. No, lloró. Pero se quedó sentada en su coche durante 10 minutos, con el rostro desmoronándose poco a poco, su expresión desmoronándose poco a poco. Luego llamó a Jasper. Ella no ayuda, dijo en voz baja. Él tampoco. Ya lo pensé, respondió Jasper con calma al otro lado. Entonces, vamos con el plan B. José no dijo nada, tenía los ojos fijos en el volante. No estás siendo racional. Todo esto de retirarse es emocional. Su dinero no se ha movido, la propiedad sigue a su nombre. Nada es irreversible, dijo Jasper, con un tono como si estuviera hablando de proyecciones trimestrales. Solo necesitamos que firme algo. Solo te tiene a ti. Todo lo que tiene será tuyo eventualmente. Solo estamos acelerando la transferencia. José finalmente habló. ¿Y cómo planeas hacer eso exactamente? Que sea sencillo, respondió, con aire de satisfacción. Lo replanteamos, le hacemos creer que te está ayudando, pero en realidad, nos está ayudando a nosotros. Hubo un momento de silencio. Los ojos de José estaban enrojecidos, pero su voz se había calmado. Bien,
Lo arreglaré. Era un jueves por la noche cuando José llamó. Mamá, ¿es un buen momento para hablar? Su voz era suave, como si intentara recrear una intimidad perdida hace mucho tiempo. Ya estoy en casa, respondí. ¿Qué pasa? Hizo una pausa y luego suspiró. Me siento incómoda incluso preguntándolo, pero ha habido un pequeño problema con la casa. Me senté, taza en mano. Adelante. El banco marcó nuestra solicitud de hipoteca. Dijo que no tenemos suficientes activos registrados. Sus palabras se aceleraron. Al principio, dijeron que tu enganche sería suficiente, pero como cambiaste de opinión, y lo respetamos totalmente, el banco ahora exige una balista. No dije nada. José insistió. Entiendo que probablemente no quieras que te molestemos últimamente. Lo entiendo. Pero esto es solo una formalidad, mamá. Solo una firma en un formulario de aval. El préstamo se aprueba y nosotros nos encargamos de todo a partir de ahí. ¿No te afecta? Entonces, ¿quieres que sea aval de tu hipoteca? Lo dije claramente. Sí, pero solo está en papel, añadió rápidamente. No afectará tu crédito ni tus finanzas, nada. Jasper tiene un contacto que prepara el papeleo. Es una plantilla estándar. Sin riesgo legal. Golpeé el borde de la taza con los dedos. Y las palabras de Brayden resonaron en mi cabeza. La familia nunca debería ser el arma que uses para hacerte daño. Oí mi propia voz, tranquila y pausada. Envíame los documentos. Los revisaré. Hubo una pausa. ¿Vas a pedirle a Brayden que los revise, no? Preguntó. Sí, dije sin dudarlo. Su tono se tensó. Es abogado, no tu coach de vida. No tienes que seguir cuestionándome. No respondí. Solo dije, envíamelos. Los leeré esta noche y te aviso mañana. Al terminar la llamada, lo sentí. Una silenciosa alarma sonando en mi interior. Un límite que se ponía a prueba. Cogí el teléfono y llamé a Brayden. Hay algo nuevo, dije. ¿Ha vuelto? Quiere que yo garantice la hipoteca de la casa, resumí. Me está enviando la documentación. Déjala, dijo Brayden, con la voz fría al instante. No firmes nada. No prometas nada. Envíamelo primero. Lo haré, asentí, sabiendo ya que no me rendiría. Ya no quiero ser ciega. Esa noche, llegó el correo electrónico. Remitente, José. Adjunto había 3 documentos, el contrato de préstamo, las condiciones del aval y una declaración adicional. A primera vista, todo parecía oficial. El formato era limpio. El lenguaje era estándar. Pero Brayden lo captó al instante. Mira. Estábamos en una videollamada. Amplió la página. Esta cláusula dice que, si el prestatario principal incumple, tú, como avalista, eres responsable de la deuda total, incluyendo cualquier prórroga o renovación. Hizo una pausa y tocó la pantalla. Pero está oculto en una nota a pie de página gris, con una letra tan pequeña que es casi invisible. Me recosté en mi silla. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. La voz de Brayden era mesurada. Esta es una clásica cláusula de garantía predatoria. He visto a estafadores hacer exactamente lo mismo. Puede que tu hija ni siquiera se dé cuenta de lo peligroso que es. ¿Pero tu futuro yerno? Dejó la pregunta en el aire. ¿Mi consejo? Mantente alerta. Ya he empezado a dudar de él, admití. Hubo un instante de silencio. No los confrontes todavía, dijo Brayden en voz baja. Que piensen que estás de acuerdo. Acepta reunirte. Necesitamos más pruebas. Asentí, consciente de repente de lo frías que estaban mis manos. ¿Estás bien? Brayden notó mi pausa. Estoy bien, dije en voz baja. Es solo que, no pensé que llegaría tan lejos con él. No se apresuró a responder.
Simplemente me miró a través de la pantalla, tranquilo y firme, ofreciéndome silencio como apoyo. Cerré mi portátil y me acerqué a la ventana. Afuera, las farolas parpadeaban tenuemente, como las candilejas de un teatro sin fin a la vista. Me susurré a mí mismo. No dejaré que me guíen más. Y esta vez, tenía pensado llevarlo a cabo. Aparecieron a las 3 de la tarde de ese domingo. José había enviado un mensaje antes. Traemos postre. Jasper quiere hablar con franqueza. Respondí simplemente. Está bien. Cuando abrí la puerta, el sol daba justo en el blanco sobre las baldosas de la entrada. Entraron una tras otra. José sostenía una caja de tartas de limón y esbozaba una sonrisa forzada. Las conseguimos en tu panadería favorita, dijo, entregándole la caja. Un pequeño agradecimiento por reunirte con nosotros. Tomé la caja con un gesto de la cabeza. Toma asiento. Me había vestido a propósito, para este momento. Un vestido azul claro de estar por casa, uno que rara vez usaba. Las mangas eran lo suficientemente largas como para ocultar la pequeña grabadora en mi palma. Sabemos que últimamente ha habido mucha tensión, empezó Jasper, con la voz de un presentador de podcast perfectamente preparado. Tranquilo, ensayado, agradable. Así que no estamos aquí para discutir. Solo para hablar. Con gusto hablaré, respondí con calma. Adelante. José se sentó a su lado, con la mano apoyada en su rodilla. Una pose practicada. Primero, dijo Jasper, sacando un documento impreso. Hemos simplificado las condiciones de la garantía. Esta versión lo nombra como garante temporal de crédito e incluye una cláusula de rescisión automática en un plazo de 3 años. Sin vínculos financieros a largo plazo. Tomé los papeles, pero no los abrí inmediatamente. En cambio, bebí un sorbo de té. Le has dedicado mucho esfuerzo, dije. ¿Cómo se volvió tan profesional de repente? José intervino. Jasper habló con su primo, trabaja en préstamos. ¿Tienen plantillas para este tipo de cosas? ¿Canales legales?, pregunté. Por supuesto, respondió Jasper con suavidad. ¿Puedes confirmarlo? Asentí y pasé a la segunda página. Sabes que tengo un amigo abogado, ¿verdad? Brayden, sí, dijo José con una sonrisa enorme. Siempre pensé que estaba un poco enamorado de ti. No respondí. Haré que él revise esto, dije. Jasper asintió sin pestañear. Por supuesto. La transparencia es clave. No tenemos nada que ocultar. José se inclinó ligeramente. Esto no es solo por nosotros, se trata de nuestro futuro. Siempre dijiste que querías que tuviera un hogar estable. Y ahora lo tenemos justo delante. Cerré el archivo. ¿Estás seguro de que esto es lo que realmente quieres? José dudó. ¿Qué quieres decir? Solo preguntaba, dije con ligereza. ¿Crees que estoy siendo paranoica? Su boca se abrió. Pero no dijo nada. Metí la mano en mi bolso, saqué un bolígrafo y lo golpeé suavemente contra la tapa del documento. ¿Sabes?, dije con voz suave pero pausada, en todos mis años, no he escrito la mayor cantidad de propuestas de relaciones públicas ni textos publicitarios, he escrito reseñas de contratos. Los miré con expresión serena. He visto que las palabras más bonitas esconden las peores intenciones. Jasper sonrió, aún sereno. Bueno, no encontrarás ninguna de esas intenciones en nuestro archivo. Espero que no, respondí, guardando los papeles en una carpeta. Le pediré a Brayden que lo revise esta noche. Si todo está en orden, lo firmaré. José exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración. No se detuvieron. Poco después de las 4, ya estaban saliendo. Los acompañé hasta la puerta. José me miró una vez, con una expresión compleja, en parte alivio, en parte vigilancia. Cuando se cerró la puerta, dejé la carpeta en la mesita de centro y cogí el teléfono.
El punto rojo parpadeaba en la pantalla. La grabación seguía en marcha. Guardé el archivo y se lo envié a Brayden. Menos de un minuto después, llegó su respuesta. Esta versión es más sofisticada. Eliminaron parte del lenguaje de riesgo, pero ocultaron una página de declaración crítica en los apéndices. Lo hiciste genial. Me recliné en el sofá y cerré los ojos. La grabación, las promesas verbales, los documentos, su insistencia. Todo era ahora parte de una cadena. No solo evidencia legal, sino prueba de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas y descansaba silenciosamente sobre mis dedos. Estas eran las mismas manos que habían cocinado para ella, escrito los cheques de matrícula y firmado cada tarjeta. Y ahora acababan de documentar sus decisiones. Con una claridad inquebrantable. No lloré. No sentí ira. Lo que sentí fue un nivel de conciencia que nunca antes había conocido. A la mañana siguiente, Brayden le envió un mensaje. Necesitamos vernos en persona. Esa tarde nos sentamos juntos. No dijo mucho. Simplemente me entregó un resumen impreso, con varias cláusulas clave marcadas en rojo. No tenía muchas preguntas. Él ya había visto lo que yo necesitaba ver. Lo demás, lo tuve que afrontar yo mismo. José llamó poco después. Su voz tenía más urgencia esta vez. Mamá, ¿revisaste los papeles? ¿Estás lista para firmar? Se nos acabó el tiempo. Solo dije. Ven mañana. A las 3. Hablamos en persona. Ella dudó. Luego. Bien. Exactamente a las 3 de la tarde del día siguiente, sonó el timbre. José y Jasper entraron. Esta vez no hubo postres. Ni máscaras amigables. José ni siquiera se había molestado en maquillarse del todo, solo unas pinceladas rápidas cerca de los ojos. Parecía alguien que no había dormido. Se sentaron en el sofá. Coloqué el documento marcado de Brayden en el centro de la mesa de café. Lo he leído, dije. La expresión de José se crispó. Intentó mantener la compostura. Entonces, ¿cuándo planeas firmar? La miré fijamente. No voy a firmar. Su rostro decayó instantáneamente. Jasper arqueó una ceja y se recostó en su asiento. Mary, no lo entiendo. Ya teníamos todo planeado. ¿Es solo una garantía formal? Entonces, ¿por qué las cláusulas ocultas? Interrumpí con tono sereno. ¿Por qué el lenguaje de acceso financiero oculto en la letra pequeña? Mis palabras cayeron una a una, sólidas y definitivas. José abrió la boca, pero yo levanté una mano. ¿Sabes lo que hay en ese archivo, José? Mejor que yo. Titubeó, y luego rápidamente adoptó un tono herido. ¿No confías en mí, mamá? No dije nada. Su voz se agudizó. ¿Dices que te mentí? ¿Que pedirle ayuda a mi madre es lo mismo que manipularla? La miré a los ojos. Mesurada, tranquila. Si sabías que firmar esto podría poner en riesgo todos mis bienes, entonces sí, eso es exactamente lo que es. José se levantó de golpe del sofá. Sus ojos brillaron. No tienes ni idea de lo que haces. Estás destruyendo la poca confianza que nos queda. Jasper finalmente habló, con una voz que aún fingía calma. Creo que esta conversación ha llegado a su fin. Si no quieres cooperar, de acuerdo. Pero no nos trates como criminales. Abrí lentamente un cajón y saqué una transcripción impresa y una pequeña grabadora de voz. Esta es una grabación y transcripción completa de todo lo que dijo durante su última visita, dije, colocándola sobre la mesa. Brayden ya ha presentado un acta. Los ojos de José se clavaron en la grabadora. Sus labios empezaron a temblar. ¿Nos grabaste?, preguntó con voz tensa. ¿Me grabaste? Claro, dije, firme como una piedra.
Entraste en mi casa con una trampa contractual. ¿De verdad creías que firmaría como antes y me quedaría callado? José bajó la mirada, mordiéndose el labio. Sus uñas se clavaron en la palma de la mano. Jasper se levantó, mostrando finalmente su irritación. ¿Se supone que esto es una amenaza? No, dije, de pie junto a él, con una postura firme. Soy yo, protegiéndome. Los miré a ambos. Ya pueden irse. La próxima vez, nos vemos en el despacho de un abogado. José prácticamente gritó, ¿de verdad me estás abandonando así? ¿Crees que te haría daño? ¿Qué? ¿Ahora soy tu perro? ¿Solo algo que alimentaste y criaste y ahora quieres sacrificar? Respiré hondo, manteniendo la calma. No eres un perro. Eres mi hija. Pero también eres una adulta. Y los adultos son responsables de sus decisiones. Sus ojos brillaron. Sus labios volvieron a temblar, pero esta vez no dijo nada. Se dio la vuelta y salió tan rápido que parecía que huía de algo. Jasper no lo siguió de inmediato. Se quedó en la puerta, con la mandíbula apretada. Luego dijo con frialdad, también tenemos asesoría legal. ¿De verdad estás listo para llevar esto a juicio? Lo miré fijamente. Estoy listo. La puerta se cerró. El silencio llenó la casa. Me senté de nuevo en el sofá y respiré profundamente. Ya no esperaba disculpas. No intentaba terminar esto con gracia. Estaba trazando una línea. Por primera vez en mi vida, una línea que no se trataba de ella, sino de mí. A veces, lo que tienes que dejar ir no es al niño. Es la versión de ti mismo que sigue perdonándolo. Me senté en la oficina de Brayden mientras él clasificaba los documentos en un grueso archivo legal. El té que le había traído se había enfriado hacía tiempo. Su pantalla seguía abierta, el audio de mi conversación con José se detuvo a los 27 minutos y 12 segundos. Esta parte es clave, dijo Brayden, quitándose las gafas y dando golpecitos a la transcripción con el bolígrafo. Ella admite que el documento estaba destinado a tu firma, y cuando planteaste tus preocupaciones, intentó ignorarlas invocando la confianza familiar. Eso demuestra intención de defraudar. Asentí en silencio. ¿De verdad estás preparado?, preguntó. Esta vez, su voz se distinguía menos de su habitual indiferencia y más de cautela. Sí. Mary, esto ya no es un desacuerdo familiar. Una vez que presentemos la demanda por fraude, se convertirá en un caso legal formal. Tu hija será nombrada como una de las acusadas. Levanté la vista y respondí con calma. ¿Crees que ella no tiene ninguna responsabilidad? Hizo una pausa y luego negó con la cabeza. Claro que sí. Pero quiero que entiendas que esto no será privado. Entonces que sea público. Él asintió, sellando el sobre con el aviso preliminar de intención fraudulenta. Enviaré esto a la fiscalía esta noche. Mañana notificarán a la parte contraria. En 3 días, tendrán que responder, aceptar la mediación previa al juicio o prepararse para la defensa en el tribunal. Cerré los ojos un momento. Gracias, Brayden. Se volvió a poner las gafas, con el tono de voz volviendo a la profesionalidad cortante que ya conocía. No me lo agradezcas. Te obligaron a actuar. Cuando regresé a casa ya había empezado a llover. No me apresuré a entrar. Me quedé en el coche, observando cómo las gotas de lluvia caían por el parabrisas. Mi teléfono se iluminó. De José. Asunto: necesitamos hablar antes de que hagas algo estúpido. El mensaje decía: no sé qué crees que estás haciendo, pero si crees que puedes controlarme así, estás equivocado. Lo miré y luego presioné eliminar. Un segundo correo electrónico llegó momentos después. Este era diferente. Contradictorio. Mamá, por favor. ¿Podemos hablar una vez más? No quiero que esto termine así. No respondí. Esa noche, por primera vez en años, dormí 7 horas completas.
A la mañana siguiente, Brayden llamó. Recibimos respuesta del abogado contrario. Jasper contrató a una firma de contratos civiles. Josie aún no ha presentado un poder notarial. ¿Evitándolo?, pregunté. ¿O está empezando a darse cuenta de lo mal que la ha tratado su prometido? Asentí lentamente. ¿Cuándo empezamos la primera ronda de propuestas? Esta noche, dijo Brayden. Presentaré el paquete completo ante el tribunal, sus grabaciones, las transcripciones de las llamadas, las hojas comparativas de contratos y los documentos certificados del banco. Sostuve el teléfono, incapaz de hablar por un momento. Brayden hizo una pausa y luego se suavizó. Lo has hecho bien, Mary. No porque intentes ganar, sino porque esta vez, por fin te defendiste. Exhalé, mirando la luz que se derramaba sobre la mesa de la cocina, calentando lentamente el borde de mi mantel individual. No se trata de ponerse de pie, dije en voz baja. Se trata de aprender cuando es hora de dar la vuelta. El pasillo del juzgado estaba tan frío como siempre, las luces eran pálidas y clínicas, como gotas que caían del techo. Entré en la sala junto a Brayden. Vestía un traje gris oscuro, ágil y firme, con movimientos como si hubiera jugado en este tablero antes. Nada apresurado, cada paso, deliberado. Josie y Jasper ya estaban sentados a la mesa de la defensa. Ella llevaba un vestido discreto, cuidadosamente elegido, un maquillaje ligero y la mandíbula firme. Jasper llevaba un traje impecable, con una postura relajada en la superficie, pero demasiado quieta en el fondo. Su mirada hacía lo que siempre hacía, intentar controlar la sala. No los reconocí. Me senté junto al estrado de los testigos, con las manos entrelazadas y la vista fija en las pruebas cuidadosamente apiladas frente a mí. 10 minutos antes de que comenzara la audiencia, Josie me miró. Su expresión era un maraña, culpa, miedo y, sobre todo, confusión. Aún no comprendía del todo cómo había llegado a esto. Luego entró el juez. Brayden se levantó primero. Su señoría, mi cliente, Mary Carter, presenta pruebas formales que alegan que el acusado, Jasper Lancaster, orquestó e intentó inducir a la señora Carter a firmar conjuntamente una garantía de préstamo de alto riesgo, a pesar de no tener intención de obtener un préstamo legítimo, sino de descargar sobre ella la responsabilidad por incumplimiento. El juez asintió. Brayden se dirigió al estrado y colocó las pruebas. Este contrato, su señoría, presenta una estructura engañosa. Las 2 primeras páginas omiten responsabilidades clave del garante. La tercera oculta una cláusula de autorización financiera en texto gris y la última página adjunta una plantilla de firma digital no autorizada por mi cliente. Un silencio invadió la sala del tribunal. Vi que el abogado de Jasper se ponía rígido. El propio Jasper se giró sutilmente hacia Josie con una mirada que reflejaba más culpa que sorpresa. Brayden continuó, impasible. Además, el acusado presentó múltiples documentos de simulación de préstamo al banco, incluyendo formularios de autorización sin firmar que iniciaron los procesos de suscripción, lo que constituye una grave violación de la integridad financiera y una posible falsificación de documentos. Colocó una gruesa pila de páginas impresas sobre la mesa. También solicitamos al tribunal que admita lo siguiente. Una grabación de audio de una reunión en la residencia de la señora Carter. La habitación se llenó de mi propia voz. Josie, solo fírmamela, mamá. No es nada. Jasper, no la leas demasiado. Es solo papeleo. Esa última línea, no lo leas demasiado, resonó por toda la sala del tribunal como un martillazo. El juez se volvió hacia Jasper. Señor Lancaster, ¿conocía usted este documento y dio instrucciones para su elaboración? Jasper abrió la boca, pero su abogado se levantó inmediatamente y le presionó una mano en el hombro. Señoría, solicitamos un breve receso de 5 minutos. El juez asintió. Cuando la sala se reanudó 5 minutos después, Jasper estaba pálido. Su mirada había perdido toda pretensión. Su abogado se puso de pie y se dirigió al tribunal. Solicitamos iniciar negociaciones para llegar a un acuerdo de culpabilidad. El señor Lancaster está dispuesto a cooperar con la investigación. Brayden se puso de pie.
Aceptamos la premisa de la negociación, su señoría. Sin embargo, solicitamos al tribunal que aclare, esto no fue un malentendido. Fue un patrón de fraude premeditado y repetido. Presentaremos pruebas adicionales que demuestran que el señor Lancaster incurrió en manipulaciones financieras similares en al menos 2 relaciones anteriores, donde intentó usar la identidad de sus parejas para solicitar préstamos personales. Las palabras cayeron como un golpe. José palideció como un fantasma. Sus labios se separaron ligeramente, pero no emitió ningún sonido. Ella permaneció allí sentada, con la mirada fija en su regazo y los dedos aferrados al borde de su vestido. No volvió a mirar a Jasper ni una sola vez. La voz de Brayden se suavizó. En cuanto a José Lancaster, dijo, si bien participó en la presentación de los documentos, las grabaciones y los correos electrónicos demuestran que desconocía plenamente las implicaciones legales del contrato. Muchas decisiones clave fueron iniciadas e impulsadas por el señor Lancaster. Su grado de responsabilidad debe evaluarse con cautela. El juez asintió en silencio. Miré a José. Por fin levantó la cabeza, su mirada ya no mostraba desafío, sino una mirada perdida, como quien despierta de un largo sueño autoescrito. Y en ese momento no sentí ninguna victoria. Lo que sentí fue una claridad repentina y dolorosa. Algunos errores nacen de la ceguera humana. Pero algunas heridas provienen de decisiones conscientes, y ningún despertar puede repararlas. 3 semanas después de la audiencia, llegó el fallo oficial del tribunal. Jasper fue declarado culpable de 3 cargos. Intento de fraude financiero, falsificación de documentos e intento de transferir ilegalmente bienes. Fue condenado a 4 años de prisión, sin libertad condicional. José fue designada participante secundaria. Se le impuso una multa, se le ordenó completar 12 meses de asesoría financiera. Y firmó una declaración formal renunciando a cualquier derecho sobre la propiedad. Me senté a la mesa del comedor con los papeles del juicio en la mano. El sol se reflejaba en el borde tejido del mantel individual a mi lado. Todo parecía igual. Pero la casa se sentía diferente. Esta vez no guardé la caja del anillo en el armario. La dejé en el fondo de mi caja fuerte, escondida entre los documentos legales meticulosamente organizados de Brayden. Seguía allí. Pero ya no esperaba a nadie. Simplemente existía silenciosamente. Como un trozo de historia familiar que me pertenecía. Esa tarde, justo cuando estaba sirviendo el té, sonó el timbre. Era José. Llevaba una sencilla chaqueta vaquera y el pelo recogido en una coleta baja. Sin maquillaje. Sin expresiones forzadas. Sin regalos. ¿Puedo entrar?, preguntó en voz baja. Asentí y me hice a un lado. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá de la sala de estar, con una mesa de café vacía entre nosotros. Guardó silencio un buen rato. Finalmente dijo: no estoy aquí para discutir. Lo sé. Yo tampoco vine a pedirte nada. Se le quebró la voz. Solo necesito saber. ¿Todavía me amas? La miré a los ojos. Esos mismos ojos que una vez me miraron mientras dibujaba arcoíris en el dorso de mi mano. Ahora, llenos de dolor, confusión y algo más. Un destello de vergüenza. Siempre te querré, José, dije. Pero no voy a seguir limpiando lo que ensucias. Eso no es amor. Ella se mordió el labio y sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando me dejaste afuera de esa manera, pensé que me estabas dejando de lado para siempre. No te estaba interrumpiendo, dije con dulzura. Te estaba devolviendo a ti misma. No como una niña a la que proteger, sino como una mujer que necesita valerse por sí misma. Ella bajó la mirada y sus dedos frotaron el denim sobre su rodilla. A veces me confundo, admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. Antes nunca me decías que no. Pensaba. ¿Qué era lo que hacías? Jasper, era tan persuasivo.
No dejaba de decir, tu mamá no te va a discutir esto. Y yo, le creí. No la disculpé. No la regañé. Simplemente me senté y la dejé hablar. Sé que te hice daño, dijo finalmente. Lo siento, mamá. De verdad, de verdad. Sus lágrimas cayeron, no salvajes ni explosivas, sino silenciosas, como una marea que finalmente retrocede. Me puse de pie, me acerqué a su lado. Y le tomé la mano con suavidad. No eres mala persona, dije. Pero tienes que aprender la diferencia entre amar y tomar. Ella asintió lentamente. Luego, vacilante. ¿Considerarías volver a darme el anillo? Hice una pausa. Luego dije. Sigue aquí. Pero, esperará. Hasta que estés listo para llevar lo que significa. Eso la hizo llorar con más fuerza. No de culpa, sino de alivio. Como si se hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba encima. No se quedó mucho tiempo. Solo se sentó conmigo, como una hija. Tomó un té. Luego se fue. Cuando la puerta se cerró tras ella. No sentí dolor. Solo ligereza. Antes de irse, susurró. El compromiso se acabó. Le dije que se acabó. Y por primera vez en décadas. Me sentí libre. No de ella, sino de la versión de mí que solo vivía para ella. Unos meses después, me uní al grupo legal comunitario de Braden, ayudando a las personas mayores a comprender sus derechos financieros. No hablé de emociones. Hablé de estructura. Límites. Seguridad. También comencé a trabajar como voluntario 2 veces por semana en la biblioteca del centro, ayudando con los préstamos de catálogos y reponiendo los estantes. La vida no cambió con los fuegos artificiales. Simplemente se volvió más tranquila. Y más mía. Un día, recibí una postal por correo. De Josie. Era una foto tomada durante un seminario de educación financiera. En el reverso,